Bueno, vamos a hablar, falta un mes para la elección, ahora Sí. se vienen los debates, pero exactamente faltan 30 días para llegar al 22 de octubre, después de un largo año de campañas y Que elecciones. no se termina nunca. Vas a ver que va a asumir el nuevo presidente y ya van a empezar, creo que al día siguiente, con Y la para legislativa. la de medio término. Te digo que es insoportable, Sí, es porque insoportable. llega un Demasiado. momento que, ¿cómo no van a estar ausentes de lo que pasa en el país y lo único que están es rosqueando las 24 horas del día? Y Pero en este tiempo yo pensaba, antes de presentar a nuestro invitado, que está acá en el piso y siempre es tan amable y es un placer escucharlo, yo pensaba a lo largo de la historia argentina cómo ha ocurrido esta como contraposición, ¿no? De constante, todo el tiempo, de ser el país, el mejor país, ¿no? Y lo que potencialmente somos, y hacer el peor en lo económico, el desastre. ¿Cómo Argentina va en esas cosas? Bueno, vamos a charlar de todos los es temas. que tenemos un país fantástico. El tema es temas son otras cosas. la veces, gente, ¿no? porque digo la gente, pero no me refiero a todo el mundo, porque yo creo que hay muchísima gente honesta y trabajadora. Lamentablemente quienes llegan al poder son un grupo de personas que están más preocupados por los propios intereses que por el interés de la A mí me hacía ciudadanía. mucho ruido esta contraposición, ¿no? De ser los mejores a pasar a ser lo Sí, que vivimos. claro. Bueno, está con nosotros Augusto Salvato, que es politólogo, es licenciado en Relaciones Internacionales, está acá con nosotros. Un placer, Augusto. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, contento de estar ¿Cómo acá. estás? Gracias. Sí, la verdad que Gracias es por un venir. placer tenerte, ¿eh? Estamos contentos. Bueno, hablábamos un poquito de esto. ¿Qué pensás de esto que decía recién, de la Argentina a lo largo de la historia, ¿no? Esta contraposición, ¿no? De ser los mejores y los peores. Mira, la Argentina, efectivamente, esta contradicción está muy presente a lo largo de toda nuestra historia. Todos los países tienen lo que se llama narrativas nacionales. Es decir, básicamente, dicho en criollo, la forma en la que hablamos de nosotros mismos y lo que buscamos proyectar hacia el futuro. Los relatos que nos contamos hacia adentro y que contamos hacia afuera. La Argentina se caracteriza por tener una narrativa nacional. Nosotros, con mi hermano, en el libro que escribimos, la llamamos narrativa nacional decadentista. Esto quiere decir que básicamente a lo largo de toda nuestra historia tenemos o está presente esta idea de una especie de paraíso perdido, una suerte de promesa incumplida que en algún momento se perdió, en algún momento supuestamente dejamos de ser esa potencia que éramos y entonces tenemos que volver a eso, pero como no podemos volver nos frustramos y entonces la salida es esa, dice este país no tiene futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos mitos que nos fuimos contando a lo largo de nuestra historia, nosotros lo que investigamos es que están presentes desde hace mucho tiempo. Incluso están presentes desde los momentos en los que nosotros hoy consideramos que estábamos muy bien. Por ejemplo, destacamos a veces una frase de Leandro Alem en 1890, que él dice, este país ya no tiene vuelta. Es algo que podría decir cualquiera hoy. Sí, totalmente. 1890. 1890. Hoy decimos, en ese momento éramos el principal país del mundo por PIB per cápita. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar es que en realidad no se trata tanto de el problema de la crisis, sino más bien de algo mucho más profundo, de la forma en que la Argentina se concibe a sí misma. Es la concepción de cada uno de nosotros. Vos sabés que yo era muy chica y a nosotros en el colegio nos enseñaban Argentina el granero del mundo, ¿no? Y sentíamos que Argentina, y de hecho lo era, el mejor país de la región. Los países vecinos nos admiraban en Sudamérica, en Latinoamérica, éramos una potencia. De hecho, si lo ves, somos una potencia en sí mismo. El tema es, ¿qué ha sucedido? Que parece como, ¿viste esos panes que los van desgranando y dejan las migajas? Bueno, en ese sentido varias cosas. La primera es que mucho antes de que vos fueras chica, 1930 y No, ahí pico, ya no estaba yo. mucho antes. Bueno, asumo todo, porque acá siempre soy la grande yo. Mucho antes, Alfredo Lepera cantaba La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? Esa cosa del tango tan melancólica, tan de alguna vez fuimos, eso lo venimos trasladando hace mucho tiempo. Y de generación en generación, porque los chicos escuchan en la casa, ¿qué país de M? No se da más, bueno, que se vayan afuera, ¿no? Absolutamente.
Y entonces en eso nosotros continuamos transmitiendo ciertos mitos que nos transmitimos a nosotros mismos. Uno de los grandes mitos, por ejemplo, del último tiempo, y lo tomo porque es más reciente y entonces quizá más polémico, es la cuestión del éxodo masivo, ¿no? O sea, probablemente todos nosotros conocemos a alguien que se fue del país en el último tiempo. Yo viví 2 años afuera. Ahora, si nosotros vamos a los números, no constatamos un éxodo masivo de argentinos. O sea, si tomamos los números reales, el 3% de los argentinos vive afuera de la Argentina, mientras que el 4% de los uruguayos vive en la Argentina. O sea, hay más argentinos, más uruguayos en realidad viviendo en la Argentina que argentinos viviendo en todo el mundo. Se calcula que más o menos entre el 18 y el 20% de la población de Uruguay vive afuera del Uruguay. Bueno, de hecho, paraguayos, bolivianos, venezolanos, ¿cuál fue el país que eligieron? Argentina. Y eso te da, además, lo que vos decís, te da un saldo migratorio positivo. O sea, eso quiere decir que hay más gente que entra a la Argentina que gente que sale. Pero sin embargo nosotros repetimos este mito. ¿Por qué? Porque esos mitos reconfirman ideas que tenemos establecidas hace mucho tiempo. Por ejemplo, que deberíamos ser una potencia, que deberíamos ser el granero del mundo, que tendríamos que tener un lugar más importante que el que nos dan. Y esa promesa está, hasta literariamente la podemos pensar, presente hasta en el nombre de la Argentina. La palabra Argentina viene de argentum, plata, exactamente. Le ponen plata porque, claro, como se encuentran con este enorme estuario que es el Río de la Plata, pensaban que eso los iba a llevar hacia tierras ricas en minerales. Entonces dicen, este es el Río de la Plata. Plata no había, a la mayoría de los que estaban ahí que murieron acá. El Banco Central tenía una reserva, no, tampoco todavía reservas del Banco Central, pero efectivamente nos quedamos con esa idea de promesa incumplida y después históricamente nos convertimos en esto que además también, y esta cosa de todo el tiempo estar tratando de ser algo que no somos, que de hecho Alberdi se lo escribe a Sarmiento de su puño y letra y le escribe, che, es como hora de que empecemos a construir la Argentina con lo que tenemos y no con lo que queremos tener. Esa cosa de tratar de ser algo que no somos nos lleva a una frustración constante y nos impide valorar las cosas positivas que hay en la Argentina. Y no lo digo desde un punto de vista como de un optimismo vacío, sino de valorar aquellos elementos propios de la argentinidad que son destacables. Augusto, ya metiéndonos un poco en la actualidad, en la campaña, faltan 30 días, ¿no?, para que vayamos a las urnas. ¿Notás que las campañas ahora en este tramo, o tal vez a lo largo, un poco más atrás, se van centrando cada vez más en el sentimiento? ¿Se entiende a dónde quiero ir? Las campañas en general son 100% sentimiento. O sea, yo no conozco a nadie que haya leído un programa de algún candidato. Y me muevo en ámbito de colegas politólogos. Entonces, generalmente en el mundo desde hace bastante tiempo no sabríamos decir con precisión cuándo, pero las campañas son generalmente apelan al sentimiento y a lo que el candidato te transmite y te hace sentir como ciudadano, como votante. Hay una anécdota que nos contamos los politólogos, que es Vilfredo Pareto, que después fue un referente incluso para la economía y demás, una vez se presentó a elecciones. Y él era ingeniero, entonces tenía un plan súper trazado de todo lo que iba a hacer y lo contó y lo fue contando de diferentes maneras en diferentes ámbitos y el tipo sacó, no sé, 3-4%. Nadie lo votó. Entonces después, a partir de eso, un poco enojado con la situación, pero tratando de convertirlo en algo positivo, hizo un paper donde desarrolló la idea de las acciones no lógicas. O sea, que los ciudadanos votamos por acciones no lógicas, básicamente porque vos decís, por el sentimiento. Bueno, uno digo... y en esto que estás bien explicando, ¿qué genera o qué ves, según tu visión, la campaña, por ejemplo, de Javier Milei? Digo, más allá de sus ideas. Es un punto súper importante porque generalmente estuvimos analizando a lo largo de los últimos meses la campaña y la elección que hizo Milei en función de la bronca, un sentimiento como la bronca. Y la bronca es analizada como un sentimiento negativo, ¿no? Generalmente. Ahora, yo creo, y me voy un paso para atrás, que esta elección no es una elección de 3/3. O sea, si se quiere, falta una pata. Yo creo que es una elección de 4/4, donde ese cuarto más grande, esa partecita más grande de las 4, es la cantidad de personas que no fueron a votar o que eligieron votar en blanco. Ahí contabilizamos 12 millones de personas que en agosto en las PASO no fueron a votar o votaron en blanco. Esas 12 millones de personas, que entre las dos suman más o menos los votos que sacaron Bullrich y Massa juntos,
esas 12 millones de personas tienen otro sentimiento que no es la bronca y que es mucho más peligroso que la bronca para la democracia, que es la resignación. ¿Por qué la resignación es más peligrosa que la democracia? Porque la democracia se construye, como todos los sistemas políticos, alrededor de una ficción, de una idea, de un relato. El relato, la ficción de que el voto de ustedes y mi voto puede cambiar algo, puede generar algo. Cuando esa ficción se rompe, se cae la historia de la democracia. Cuando esa ficción se rompe y yo digo, no, la verdad, lo que yo haga no va a servir para nada. Al final la democracia no nos está dando lo que lo que nos tiene que dar y para lo que surgió. Entonces ahí, ¿eso es lo que quiere decir? Exactamente, y creo que eso es mucho más peligroso que la bronca, porque la bronca significa que algo te importa, que algo te interpela, que una situación te duele. Exacto. Y que entonces vas a votar. Yo creo que el voto de Milei en gran parte expresa una bronca hacia un sistema político que no ha cumplido las expectativas, pero me preocupa mucho más que esa bronca la resignación que hay en las otras 12 millones de personas. Sí, porque además la bronca, por lo que vos decís, sigue defendiendo el sistema político, porque va y vota. No, y porque además hoy las expresiones antisistema, como puede ser el caso de Milei o en su momento en las PASO Grabois, las más antisistema, jugaban adentro del sistema. Claro. Juegan adentro del sistema. Bueno, de hecho hoy Milei está reunido con Barrio Nuevo. Sí, con Barrio Nuevo, ¿entendés? Entonces, digo, más allá de que forma parte de un viejo sistema, ¿no? Barrio Nuevo de hace muchos años, el famoso, hoy estábamos recordando, dejamos de robar 2 años y se resuelven los problemas. Ahora, vos hoy definías a la Argentina como esta percepción personal y me hacía acordar a lo que se les enseña, cómo se estimula a las personas a través de los manuales de autoayuda. Bueno. ¿No? Tenés que ser positivo, tenés que ver la realidad de otra manera, vos te autopercibís y es preocupante esto, porque es como si todos tuviésemos que cambiar la percepción que tenemos de nuestro propio país. Bueno, hay 2 cosas que me gustaría decir sobre ese tema. Por un lado, el tema de los manuales de autoayuda en general, que hay una gran expansión. De hecho, a nivel industria editorial, hay muchísimo de eso. Y quizás deberíamos empezar a preguntarnos por qué pasa. Y creo que los 2 elementos están muy relacionados. El hecho de esta crisis de sentido que atravesamos a nivel personal muchas veces y a nivel país. Hay una falta de algo en qué creer, hay una falta de anclajes en general que llevan justamente, la falta de sentido lleva justamente a la resignación, a el aislamiento, a la angustia, que eso está muy presente en las sociedades contemporáneas, no solamente en la Argentina. Quizás en la Argentina lo exacerbamos un poco más, pero efectivamente sucede eso. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de, como vos decías, todos tenemos que cambiar un poco la forma en que hablamos de la Argentina, porque estos cambios se producen de abajo hacia arriba. Es decir, vos no vas a esperar que venga alguien y que diga, bueno, vamos a cambiar la narrativa y de repente... Mesías, y venga y baje... Que eso está muy presente en nuestra concepción política. Pero por otro lado, las narrativas, decimos, bueno, narrativa, ¿viste? Tenemos 150% de inflación, me venís a hablar en las narrativas. Pero son muy importantes porque, primero, que todos los países las tienen y que sirven no solamente para proyectar hacia afuera, sino para motivar a la población y evitar esa resignación que estamos viendo en el sistema político. Sirven para eso y sirven también para generar una idea de un país hacia afuera. Claro. Cuando vos mencionabas al principio esa idea de, bueno, cuando en principio del siglo XX los países de Latinoamérica admiraban a la Argentina y demás, bueno, había una idea desarrollada desde el gobierno en este caso de que la Argentina tenía que atraer inmigración. Claro. Y para eso se desarrolló una narrativa nacional de país de oportunidades. Hoy esa narrativa la perdimos y es fundamental que la volvamos a recuperar. Hay algo que quiero preguntarte algo puntual, porque esto último que decías me genera esta pregunta, y hablando yo los escucho mucho a Augusto, a Mateo, la industria del conocimiento, y a esto iba con eso, porque digo, la industria del conocimiento crece y hay una perspectiva que no va a parar de crecer, y muchos eligen trabajar para afuera. Y en este año de elecciones no veo a los candidatos hablando de un plan que incluya, por ejemplo, la industria del conocimiento, y teniendo en cuenta que Argentina, si no me equivoco, corregime, es el país con mayor empresas unicornio per cápita de Latinoamérica. Efectivamente es el país con más cantidad de empresas unicornio per cápita de América Latina. También es el país con mayor presencia espacial de América Latina. Si tomás por cantidad de satélites
en el espacio, distintos países. Argentina está en el puesto 10, arriba de Corea del Sur, arriba de Italia, arriba de Israel. También es un país que exporta reactores nucleares a países como Holanda, como Argelia, Egipto, Australia, China, Brasil, Perú. Es decir, efectivamente la industria del conocimiento en sentido amplio, que incluye la biotecnología, la industria del software, los satélites, etcétera, 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 es muy fuerte en nuestro país. Y no solamente es fuerte en términos particulares, sino que además es transversal a todas las otras industrias. Por ejemplo, en el agro, no es la persona yendo a arar la tierra manualmente. Se usa inteligencia artificial, se usa computer vision, que es una parte de la inteligencia artificial que sirve para analizar grandes hectáreas de campo a partir de, por ejemplo, imágenes de drones y tomar decisiones automatizadas. Entonces, la economía del conocimiento está presente efectivamente en todas las otras industrias. Y es cierto lo que vos decís, que no hay grandes apelaciones más allá de alguna mención que a veces puede venir por, bueno, como se construyen los discursos, viene un asesor, te asesora, che, tenés que decir esto, lo decís. Pero porque no hay en general un proyecto de país anclado en la industria del conocimiento. Entre otras cosas porque nadie puede legislar sobre o tomar decisiones sobre lo que no conoce y lo que le resulta incómodo. Y generalmente a la clase política en este caso. Claro, porque generalmente lo que pasa es que cuando nosotros, y cuando la dirigencia política que está formada en estoy generalizando obviamente, ¿no? O sea, hay dirigentes que no tienen esto, pero cuando la dirigencia política está formada bajo la idea de el mundo del trabajo del siglo XX. Hay que tener un empleo formal, ese empleo formal lo tenés durante casi toda tu vida. Diste con un punto muy importante, porque si uno ve las provincias de nuestro país y ve, pero esto sin ánimo de criticar esta cosa que se hace siempre, los caudillos, etcétera, etcétera, pero también tiene que ver con el progreso del país, porque yo no veo mentes jóvenes, brillantes, con una mentalidad moderna, veo siempre ideas vetustas que no acompañan el cambio del mundo muchas veces, ¿no? Bueno, ahí hay un tema central que tiene que ver con algo que también discutimos poco, que es la formación de líderes. Claro. Hay pocas estructuras en la Argentina que se dediquen a formar líderes y formar una clase dirigente que tenga conciencia de tal. A veces la clase dirigente es un rejunte de dirigentes que no se perciben como parte de un mismo sector, que son de liderazgo. Pero vos mencionabas el tema de las provincias. Nosotros venimos con la presentación del libro, recorriendo con mi hermano distintos lugares. Él ahora está en Mar del Plata, estuvimos esta semana en Jujuy. Repetí el título del libro. El libro se llama País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo, y trata todos estos temas. Y busca abordar esta contradicción entre que a veces nos creemos un país de mierda y a veces se nos infla el pecho cuando hablamos, por ejemplo, de los unicornios o de los premios Nobel. Pero venimos recorriendo todo el país. Estuvimos también en Corrientes hace 2 semanas, en Junín, y la potencialidad que ves o sea, que no te la cuenta nadie, que la ves ahí, como por ejemplo con inteligencia artificial deciden cuándo hay que inundar un campo de arroz o no, en Corrientes, la potencialidad que tiene la industria forestal, en el caso de Jujuy ni hablar todo lo que tiene que ver con la industria del litio y demás. Entonces ves una potencialidad enorme y ves además a gente muy entusiasmada con eso. Pasa que también nosotros tenemos una tendencia, y la Argentina siempre se pensó desde el puerto, mirando hacia Europa y dándole la espalda al territorio. Claro, totalmente. La verdad, Augusto, te debemos agradecer, porque es un placer charlar con vos. Obviamente que te vamos a volver a convocar cuando quieras que vengas, porque la verdad que es muy grato escucharte, y en este momento estamos a un mes de la elección, así que gracias. Sí. Por favor, a ustedes, un placer enorme. Gracias, Augusto Salvato, politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales, estuvo acá con nosotros en el piso. Pausa y venimos, dale.